¿Qué onda? Soy Mario y bienvenidos a Awesome Audio. En este video hablaremos de micrófonos. Al igual que con los altavoces, existen muchos tipos de micrófonos cuyas características los hacen útiles en diferentes aplicaciones. Sin embargo, mientras que en el mundo de los altavoces dominan los altavoces dinámicos, en los micrófonos es más fácil toparse con una variedad de diferentes tipos. Los micrófonos son un tema masivamente extenso, por lo que la información en este video será general y de muy alto nivel. Hay diferentes formas en las que se pueden clasificar los micrófonos, por sus componentes, su respuesta en frecuencia, su direccionalidad, amplificador, etc. El primer micrófono para voz contenía partículas de carbón entre dos electrodos, uno de ellos siendo el diafragma sobre el cual impacta el sonido. Las partículas de carbón se comportan como un resistor que conecta ambos electrodos. Cuando el diafragma vibraba, este comprimía las partículas de carbón, haciendo que varíe la resistencia. A su vez, esto hace variar la intensidad de corriente eléctrica, cuya forma será una aproximación a la onda acústica. Este micrófono ya es histórico, pues hoy en día se utilizan micrófonos con una calidad de salida mucho mayor. El micrófono dinámico será muy fácil de entender, ya que los componentes que lo forman son exactamente los mismos que forman un altavoz dinámico, solo en el orden opuesto. Las ondas sonoras impactan el diafragma, transmitiendo el movimiento a una bobina. Por el centro del inductor pasa un imán, y el movimiento del inductor ocasiona que éste perciba el campo magnético del imán como un campo magnético variante. Esto genera una fuerza electromotriz por efecto de inducción electromagnética descrita por la ecuación de Maxwell-Faraday, es decir, un voltaje. Finalmente, la señal es el voltaje medido en las terminales. Una forma de probar que el micrófono dinámico y el altavoz dinámico son prácticamente equivalentes es conectando unos audífonos analógicos a una entrada de micrófono y hablando sobre el diafragma. La calidad de la grabación no será muy buena, puesto que los audífonos no están optimizados para grabar voz, pero de todas formas se da el fenómeno. Estos micrófonos son muy resistentes físicamente, por lo que comúnmente son usados en el escenario. Los micrófonos de cinta funcionan por un principio muy similar. Como diafragma, utilizan una cinta magnética, la cual está colocada entre los dos polos de un imán. El sonido hace vibrar la cinta magnética, y las fluctuaciones del campo magnético causadas por la interacción entre la cinta vibrante y el imán crean un voltaje. Antes de continuar, quisiera explicar rápidamente qué es un capacitor. Un capacitor es un componente electrónico formado por dos placas de material conductor, como metal, separados a una pequeña distancia por un material dieléctrico, es decir, no conductor, como aire o cerámica. Cuando se aplica un voltaje a las placas, esto coloca cargas en las placas, que se atraen entre ellas a través del material dieléctrico, y es cuando se dice que el capacitor está cargado. Esto se ve muy parecido a una batería, ¿no? Así es, entre las dos placas existirá un voltaje por la diferencia de carga entre ellas. Los capacitores en cierta forma funcionan como baterías, excepto que generalmente se utilizan para cargarse y descargarse muchas veces en el lapso de un solo segundo. Como se observa en la siguiente fórmula, la capacitancia, es decir, la habilidad de un capacitor para almacenar carga, es inversamente proporcional a la distancia de separación entre las placas, es decir, entre menor distancia, mayor capacitancia. Los micrófonos de condensador, entonces, son micrófonos cuyo componente transductor es el capacitor. Condensador simplemente es un término antiguo para capacitor y que al parecer tuvo permanencia en el mundo de la música. El principio de funcionamiento se basa en que las ondas sonoras impactarán el diafragma, que estará adherido a una de las placas del capacitor, y la vibración estará modificando la distancia entre las placas. A su vez, esto modifica su capacitancia, como observamos en la fórmula, lo que ocasiona cargas y descargas en el capacitor, es decir, una corriente eléctrica. Los micrófonos de condensador son capaces de producir grabaciones de alta calidad, debido a que los componentes son ligeros y son capaces de moverse con más rapidez y precisión. Una desventaja es que estos micrófonos requieren una fuente de voltaje para funcionar. Específicamente, la fuente de voltaje se requiere para cargar las placas del capacitor y para hacer funcionar el convertidor de impedancia integrado, que explicaremos más adelante. Comúnmente se utilizan los conectores XLR. El pin 1 es conexión a tierra, y los pins 2 y 3 conectan a la fuente de voltaje, que comúnmente es de 48 volts. La vibración del capacitor producirá una variación entre estas dos terminales, y esta fluctuación es nuestra señal de salida. La buena calidad de grabación, la necesidad de una fuente de voltaje y el hecho de que estos micrófonos son más frágiles que los micrófonos dinámicos, por ejemplo, hacen que su principal aplicación sea en grabaciones de estudio.
Los micrófonos Electret son micrófonos de capacitor que tienen adherido a una de sus placas una película de material permanentemente cargado, eliminando la necesidad de una fuente de voltaje. Por la cantidad y el pequeño tamaño en que se pueden producir, estos se utilizan en electrónicos como celulares y laptops. Los componentes utilizados y otros factores en el diseño del micrófono resultarán en diferentes respuestas en frecuencia, así que es necesario siempre utilizar el micrófono adecuado para el rango de frecuencias requerido. Como mencioné en el episodio 13, Pruebas de calidad acústica, un micrófono para voz va a tener buena respuesta en frecuencias medias y altas, pero muy pobre en frecuencias bajas, por lo que es una mala opción para grabar un bajo o un bombo de batería. La direccionalidad se refiere a cómo se percibe la intensidad de sonido proveniente de diferentes direcciones, y se representa con una de estas gráficas llamadas patrones polares. Estas gráficas se interpretan con la distancia del centro a la curva en cierta dirección. Por ejemplo, un micrófono omnidireccional percibe el sonido de modo uniforme en cualquier dirección, por lo que su gráfica es tal que la distancia del centro a la curva es la misma en cualquier dirección, o sea, un círculo. Un micrófono unidireccional principalmente percibe sonido proveniente de frente de él, por lo que el sonido proveniente de los lados lo percibirá con menor intensidad y prácticamente no percibiría sonido proveniente por detrás. Esto lo observamos dibujando las líneas desde el centro a diferentes direcciones. Hay varios subtipos de micrófono unidireccional, y este específicamente se le llama cardioide por su forma de corazón. Un micrófono bidireccional principalmente percibiría el sonido proveniente de enfrente y de atrás, y no detectaría sonido proveniente de los lados. Los micrófonos de cinta son naturalmente bidireccionales, pues perciben el sonido que impacta en cualquiera de las dos caras de la cinta, pero no sería bueno para percibir sonido proveniente de una dirección perpendicular a su orilla. Hay que recordar que en una habitación común, el sonido se refleja de las paredes en todas las direcciones, por lo que no se apreciaría muy bien la direccionalidad de los micrófonos. Esta característica se observará más claramente cuando el micrófono se utilice dentro de una cámara anecoica. Finalmente, los micrófonos también se pueden identificar por su amplificador. Debido a la poca energía almacenada en un capacitor, los micrófonos de condensador entregarían una señal de corriente muy baja, por lo que para producir una señal útil se requiere un circuito convertidor de impedancia. El circuito convertidor de impedancia operará con un componente amplificador, como un transistor FET, que significa transistor de efecto de campo, o un tubo de vacío, también conocido como bulbo. Así que cuando estamos escuchando hablar de un micrófono FET o un micrófono de tubo de vacío, más bien nos referimos al componente amplificador utilizado en el convertidor de impedancia de un micrófono de condensador. Con esto, concluimos este episodio. Pronto comenzaremos a hablar de audio digital, por lo que en el siguiente episodio hablaremos exclusivamente del sistema de números binarios. Si disfrutaste este episodio, puedes dejar un like, un comentario o compartir a aquellos interesados. Para más contenido así, también puedes suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.